Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes un tema a raíz de toda esta pandemia que hemos estado sufriendo durante este año 2020. Y una de las cosas que me hizo así crear una reflexión y querer compartir este tema contigo, que no es otro, como lo viste en el título del video, el lado positivo del fracaso. Sí, así como lo escuchas, el lado positivo del fracaso. ¿Y por qué quiero traer esto a colación en este momento? Porque precisamente cuando nosotros hemos observado durante este año que hay muchas empresas, grandes o pequeñas, que han tenido mermas o incluso hasta quiebras definitivas, y que además de eso ha habido otro tipo de empresas que han empezado operaciones durante el 2020 y a raíz de la pandemia, obviamente pues no pudieron avanzar y que al final de cuentas tuvieron que cerrarse. Y como nosotros decimos en un lenguaje coloquial y que lo escuchamos frecuentemente, empresas que murieron al nacer. Ahora, todo esto obviamente que no tenía que ver con ellas, todo esto es un contexto que no dependía de ellos, no dependía de este tipo de empresa, estaba fuera de su control. Pero al mismo tiempo quiero decirles que así ha habido personas durante este año que tenían planes de viaje, por ejemplo, no lo pudieron hacer, que tenían planes de emprender algún tipo de negocio, de continuar una carrera y así muchísimas otras cosas que las personas de manera individual o personal quisieron hacer y no pudieron. Y que probablemente le dieron una lectura equivocada al llamar eso fracaso. Y probablemente se puede considerar como un fracaso, ¿por qué no? El asunto está en que cómo se encuentran tanto los dueños o así las juntas directivas de esas empresas o las personas que han experimentado este tipo de situaciones. Bueno, lo más interesante es que una vez que estas personas le han dado una lectura como fracaso, la pregunta que cabe hacernos, como tú, como yo y cualquier persona que me pueda estar viendo en este momento es, bueno, ¿y entonces qué? Eso es un fracaso. Y entonces ese fracaso lo voy a ver de un lado positivo. Bueno, permíteme, y aquí es donde entra el título de este así video, que está basado justamente en el libro del señor John Maxwell. Un libro que por demás su título cada vez que lo leemos y que lo vemos nos llama la atención, resalta nuestra vista. El lado positivo del fracaso. Ahora, tú pudieras estarte diciendo allí que me estás escuchando, qué forma tan simplista para expresar eso. Bueno, y probablemente tengas razón, pero te invito a que escuches este audio que es una parte, un fragmento de este libro maravilloso del señor John Maxwell, en donde él recopila una serie de historias reales, de vivencias e incluso comparte una experiencia de él mismo para que podamos comprender lo que el fracaso realmente es y que no va a depender del fracaso en sí, sino de la lectura que tanto tú como yo le podamos dar a ese tipo de situaciones que se nos puedan presentar en nuestra vida. Porque déjame decirte, cualquier persona ha experimentado este tipo de experiencia. Y tú sabes de qué estoy hablando. Así que te invito de verdad a que te des el tiempo, el espacio para que puedas escuchar este video. Esto lo hice grabado de ese libro con mi propia voz para compartirlo contigo, para compartirlo con todos los que me siguen en el canal. No tengo pretensiones ni de querer comercializar el libro, tampoco me están pagando para hacerle este tipo de comentario al libro, para nada. Por el contrario, esto es por iniciativa propia. Esto es porque mi canal está dirigido precisamente al emprendimiento, al crecimiento y al desarrollo personal. Sin más preámbulos, sin más rollo, comencemos.
y espero que sea de tu ayuda. My greatest leadership challenge is leading me. El señor John Maxwell dice, ¿cuál es la mayor diferencia entre la gente que triunfa y la mediocre? Según J.M. Barrie, dice, todos fallamos, por más que tratemos que no. ¿Qué es lo que destaca a los vencedores? ¿Por qué algunas personas alcanzan alturas envidiables en tanto que otras caen estrepitosamente? Usted sabe de qué estoy hablando. Llámelo suerte, bendición, el toque del rey Midas o como quiera. Pero la verdad es que algunas personas parecen alcanzar cosas increíbles a pesar de los difíciles que parezcan. Por ejemplo, su compañía terminó entre el 5% de mayor venta a nivel nacional, pese a haber perdido a los mejores clientes. Encontraron formas ingeniosas de aumentar las ganancias de su departamento a pesar de la amenaza de recortes presupuestarios. Ganaron un título universitario mientras criaban 2 hijos, siendo padres que no tenían a más nadie que les ayudara. Descubrieron extraordinarias oportunidades de negocio mientras sus colegas seguían buscando sin hallar. O ganaron premio tras premio en su organización a pesar de lo que parecía una anémica labor de equipo. No importa la clase de trabajo que hagan. Donde quiera que estén, pareciera que con su sola presencia hacen realidad cualquier cosa. Sin duda que a todos nos gusta pensar que estamos por encima del promedio, pero los triunfadores parecen dejar el promedio en el polvo, tan detrás de ellos que parece un recuerdo lejano. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la raíz del éxito? ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué a algunas personas les va tan bien? Entonces la respuesta ¿será porque? Y entonces la siguiente conclusión es, ¿será acaso el trasfondo familiar? Crecer en una buena familia es algo por lo que cualquiera debería sentirse agradecido, pero no es un indicador confiable de ser la razón para el éxito. Un alto porcentaje de las personas exitosas viene de hogares destruidos. Entonces, ¿acaso será la riqueza? No. Algunos de los hombres y mujeres de mayor éxito vienen de la clase media y de la clase media baja. La riqueza no es un índice de éxito, ni la pobreza es garantía de logros insignificantes. Entonces pudiéramos preguntarnos, ¿acaso es la oportunidad? Bueno, la oportunidad es algo muy especial. 2 personas con dones, talentos y recursos similares pueden observar una situación dada y una de ellas verá tremendas oportunidades en tanto que la otra no verá nada. La oportunidad está en el ojo del observador. Alguien pudiera decir, ¿entonces es una alta moralidad? Bueno, me gustaría que esta fuera la clave, pero no lo es. He conocido personas absolutamente íntegras que han logrado muy poco y he conocido sinvergüenzas de un tremendo éxito que usted no lo creería. Usted también los conoce. Bueno, otro pudiera decir entonces, ¿es la ausencia de dificultades? Bueno, permítame decirle, por cada persona exitosa que ha esquivado a la adversidad, hay una Helen Keller que venció incapacidades extremas o un Viktor Frankl que sobrevivió a horrores absolutos. Así que tampoco es la ausencia de dificultades. Déjeme concluirle en esta parte. La verdad es que ninguna de estas cosas es la clave. Para decirlo de forma franca, yo sé solo de un factor que separa a los que distinguen en forma consistente de los que no lo son. ¿Y cuál es ella? La diferencia entre la gente mediocre y la gente de éxito
es su percepción de y su reacción al fracaso. Ninguna otra cosa tiene la clase de impacto en la capacidad de las personas de alcanzar y llevar a cabo cualquier cosa que se propongan y deseen. Entonces, lo que no se aprende en la escuela, déjeme decirle lo siguiente. El jugador de fútbol dijo Kilroth: no tengo dudas de que hay muchas formas de ser un ganador, pero en realidad hay una sola forma de ser un perdedor, y esta es fracasar y no ver más allá del fracaso. Aún a la gente positiva le cuesta aprender a ver positivamente los fracasos. Por ejemplo, yo tengo fama de ser muy positivo y lo menciono en mi libro Actitud de Vencedor, pero no siempre he podido transformar mis fracasos en victoria, porque no siempre he estado adecuadamente preparado para hacerlo. Estar preparado no es algo que hayan querido enseñarme en el aula de clase, y los niños de ahora tampoco lo saben. Realmente, a menudo, el ambiente de la escuela refuerza los peores sentimientos y expectativas sobre el fracaso de las personas. Echemos una mirada a mis anteriores actitudes hacia el fracaso y veamos si su experiencia es la misma que la mía. En primer lugar, tenía miedo a fracasar. Una experiencia que tuve en la universidad junto con la forma que reaccioné a ella es típica de lo que muchos estudiantes enfrentan. El primer día de mi primer año en la universidad, el profesor entró a la clase de historia de las civilizaciones y con energía dijo: la mitad de ustedes no aprobará esta clase. ¿Cuál fue mi primera reacción? Mucho miedo. Hasta entonces, nunca había tenido un fracaso en mis estudios y no quería empezar ahora, de manera que la primera pregunta que me hice fue la siguiente: ¿qué querrá el profesor? La universidad se transformó en un juego que yo quería ganar. Recuerdo que una vez memoricé 83 fechas para un examen porque mi profesor creía que si se podían citar fechas era porque la materia se dominaba. Conseguí una en ese examen, pero 3 días más tarde había olvidado toda la información. Me las arreglé para evitar el fracaso que temía, pero en realidad no logré nada. Lo segundo es no entender eso que es un fracaso. Y lo puedo definir de la manera siguiente: no entendía eso de un fracaso. Realmente, ¿qué es un fracaso? Cuando era niño, yo creía que era un porcentaje. Menos de 69 significaba fracaso. 60 para arriba significaba éxito. Ese pensamiento no me ayudó. El fracaso no es un porcentaje ni un examen. No es un hecho aislado. Es un proceso. Tercero, no estaba preparado para el fracaso. Cuando me gradué de la universidad, lo hice entre el 5% mejor de la clase. Pero eso no quería decir nada. Había jugado con éxito el juego de la escuela y había absorbido un montón de información, pero no estaba preparado para lo que me esperaba más adelante. Me di cuenta de eso en mi primer trabajo, como pastor de una pequeña iglesia rural. Ese primer año trabajé durísimo, hice todo lo que la gente esperaba de mí y un poco más, pero para ser sincero, me interesaba tanto conseguir personas que simpatizaran conmigo como en ayudar a los demás. En esa iglesia se acostumbraba a que cada año los miembros votaran para decidir si reelegían a los líderes o no. Muchos de los líderes que yo conocí a través de los años apreciaban contar con que ellos habían sido confirmados por unanimidad en sus cargos. Mis expectativas eran altas mientras me preparaba a recibir mi primer respaldo por unanimidad,
Imagínense mi sorpresa cuando se contaron los votos, 31 a favor y 1 en contra y una abstención. Eso me dejó anonadado. Cuando llegué a casa esa noche, llamé a mi padre, quien era un pastor veterano, ex superintendente de distrito en la denominación y presidente de una universidad. Papi, le dije, no puedo creerlo. Trabajé tan duro para esa gente, he hecho todo lo que he podido. Estaba a punto de echarme a llorar. Alguien que votó contra mí quiere que me vaya de la iglesia, y una abstención equivale a un no. ¿Debería renunciar y buscar otra iglesia? Para mi sorpresa, escuché una gran risa al otro extremo de la línea. No, hijo, quédate donde estás, me dijo mi papá todavía riendo. Es probable que nunca vuelvas a obtener una votación tan buena como esa. Aquella conversación con mi padre me permitió tener un nuevo rumbo. En ese momento me di cuenta cuán irreal era la opinión que tenía del éxito y del fracaso. Si algo había hecho la universidad, había sido reforzar mis nociones erróneas sobre el fracaso. Y al ayudar a través de los años a líderes a crecer y desarrollarse, me he dado cuenta que la mayoría de las personas están en el mismo bote. En la revista Leadership de liderazgo, J. Wallace Hamilton afirma: el aumento de los suicidios, alcoholismo e incluso algunas formas de quebrantamientos nerviosos es evidencia de que muchas personas se están preparando para el éxito cuando deberían estarse preparando para el fracaso. Fracasar es mucho más común que triunfar. La pobreza está más generalizada que la riqueza y la desilusión es más normal que los logros. ¿Prepararse para fracasar? ¿Pudiera alguien preguntarse? Sí, este es un concepto tremendo y es la idea que me impulsó a escribir este libro. En este momento usted tiene la oportunidad de asistir a una clase conmigo que nunca se la dieron en la escuela. Quiero ayudarle a prepararse para el fracaso. Quiero que aprenda cómo mirar con confianza la posibilidad de fracasar y trabajar para transformar ese fracaso en victoria. Porque en la vida la pregunta no es si vamos a tener problemas, sino cómo vamos a enfrentarlo. ¿Vas a transformar tus problemas en victoria o vas a dar un paso atrás? Hay un refrán que dice: a mal tiempo, buena cara. Cuando pienso en las personas que han enfrentado problemas y han salido triunfantes, una de las primeras que vienen a mi mente es la señora Mary Kay Ash. Ella ha levantado una tremenda organización. Durante los 4 o 5 últimos años he tenido muchas oportunidades de hablar sobre liderazgo a las personas de su compañía de cosméticos. De hecho, al viajar a través del país dictando conferencias y llevando a cabo seminarios, pareciera que no importa dónde yo hable, siempre hay entre los asistentes a lo menos una docena de consultores de Mary Kay. Admiro a Mary Kay. Ella venció una serie de obstáculos en su carrera y nunca dejó que los fracasos destruyeran lo mejor de ella. El primer trabajo de Mary Kay fue en ventas directa, donde alcanzó un notable éxito. Allí encontró que para una mujer era difícil progresar en el mundo de las grandes corporaciones, especialmente en los años 50 y comienzo de los 60. Aún después de 24 años de éxito, ella dice: traté de llegar a ser miembro de la junta de directores de la compañía solo para descubrir que aun cuando nuestro equipo de ventas estaba formado totalmente por mujeres, dirigido por una junta formada por solo hombres, mi opinión no tenía ningún peso. Constantemente me decían: Mary Kay, de nuevo estás pensando como mujer. Sentía el rechazo en la peor de la forma. Así es que decidí retirarme. Su retiro
No duró mucho. Antes que transcurriera un mes, se volvió como loca. Decidió comenzar su propia compañía. Si iba a tener que enfrentar obstáculos, estos estarían allí porque venían con ella. Pensó en una compañía de cosméticos porque daría a cada mujer que trabajara allí oportunidades ilimitadas. Compró las fórmulas de los mejores productos que pudo encontrar en el mercado, elaboró un plan de mercadeo y se preparó para lanzar la corporación. Y entonces uno pudiera decirse, ¿todo estaba listo o acaso se presentan algún tipo de problema? Has descubierto la verdad. No pasó mucho tiempo antes que se encontrara con el primer obstáculo. Cuando visitó a su abogado para hacer los arreglos legales para la corporación, este le trató duramente, prediciéndole el peor de los fracasos. Mary Kay le dijo, si quieres dilapidar los ahorros de su vida, ¿por qué mejor no va directamente al recipiente de la basura? Sería mucho más fácil que lo que está pensando hacer. Su contador le habló en términos similares. A pesar de los intentos por desanimarla, ella siguió adelante, invirtió los $5,000, ahorros de su vida, en su nuevo negocio. Cada centavo que tenía lo invirtió allí, puso a su esposo a cargo de la administración y ella se dedicó por entero a preparar los productos, a diseñar los envases, a escribir el material para entrenamiento y a reclutar vendedores. Estaban haciendo progresos admirables. Pero entonces, un mes antes de abrir, su esposo murió de un ataque al corazón. La mayoría de la gente nunca habría sido capaz de seguir adelante después de eso. Habrían aceptado la derrota y habrían dejado todo. Pero no Mary Kay. Ella se mantuvo avanzando y el 13 de septiembre de 1963 lanzó su negocio. Hoy día, la compañía tiene más de 1 billón de ventas al año, emplea a más de 3.500 personas y capacita a 500.000 representantes en 29 mercados a través del mundo en el campo de las ventas directas. Mary Kay ha recibido casi todos los trofeos y premios que un empresario pudiera soñar. A pesar de las circunstancias adversas, los obstáculos y las desgracias, ella salió adelante. Entonces, pudiera uno hacerse la pregunta, y esta pregunta sería la pregunta imposible. Cuando estaba creciendo, una de las preguntas que acostumbraba oír de los conferenciantes motivadores era esta: si se elimina la posibilidad de un fracaso, ¿qué trataría de lograr? Aquello me parecía algo intrigante. Me hizo mirar adelante, hacia las posibilidades de la vida. Pero entonces un día me di cuenta que era algo malo. ¿Por qué? Porque hacía a las personas pensar en términos negativos. No hay logro sin fracaso. Solo sugerir la posibilidad de que no haya fracasos da a las personas una impresión errada. Por eso, esta pregunta es mejor. Si su percepción de la forma en que reaccionaría ante el fracaso cambiaría, ¿qué trataría de lograr? Yo no sé qué obstáculos está enfrentando usted en su vida por estos días, pero los que sean, no importa. Lo que importa es que su vida puede cambiar si usted está dispuesto a ver los fracasos en forma diferente. Usted tiene el potencial para vencer cualquier problema, error o desgracia. Todo lo que tiene que hacer es aprender a ver los fracasos como victorias potenciales.